buenas tardes. Soy Elisa, dinamizadora de centros sociales. Quiero darles la bienvenida a este directo en el que nos vamos a acercar al mundo de la música clásica, en concreto a la ópera, de la mano, como es habitual, de Celestino Varela, director general y artístico de la Fundación Ópera de Oviedo, al que en nombre de centros sociales pues quiero darle las gracias por colaborar y compartir con nosotros este proyecto. También queremos daros las gracias a todos vosotros por seguirnos y os animamos a participar de este directo a través de vuestros comentarios. Al finalizar la retransmisión, pues entre esos comentarios sortearemos una entrada con acompañante para la función del próximo viernes. Y ya sin más, os dejo con Celestino Varela y el pescador de perlas. Gracias, Elisa. Hola a todos. Ahora que Elisa se ha ido ya un poco lejos, pues ya me puedo quitar la mascarilla. Y bueno, pues nada, un placer estar con todos vosotros. Eh, Ha sido, la verdad es que muy gratificante compartir esta temporada, esta difícil temporada, estos ratos con todos vosotros, si me permitís llamaros así. Porque ha sido una temporada muy dura para todos, ¿no? Bueno, pues el poder compartir lo que hacemos, el poder compartir la magia de la ópera con todos vosotros a través de esta plataforma, de los centros sociales municipales del Ayuntamiento de Oviedo, bueno, pues ha sido para nosotros, como digo, un placer y una especie también de desahogo, ¿por qué no decirlo, no? Es una temporada tan complicada que ahora mismo he llegado un poco justo aquí a la Corredoria, que estamos en el centro del Cortijo, pues porque a las 6 prácticamente se ha anunciado bueno, pues, las nuevas decisiones del Principado de Asturias en materia anti-COVID y estábamos pendientes de un hilo nosotros también, porque bueno, como sabéis, bueno, pues parece que esto le cuesta amainar un poco, hay mucha gente pasándolo mal, siempre hemos tenido este año un recuerdo para todas las personas que lo están pasando mal y para todos los seres queridos de todas las personas que han visto como este terrible virus, bueno, pues se llevaba a muchos de sus seres queridos, ¿no? Con lo cual, el primer recuerdo siempre es para ellos. Nosotros, como os explicaba, estábamos pendientes de un hilo porque hemos remado mucho esta temporada y hemos llegado prácticamente hasta el final con muchas dificultades. Nos quedan 3 funciones para acabar la temporada, una temporada que será histórica también por otras cosas, porque entre muchas curiosidades vamos a hacer 28 representaciones, cosa que nunca se había hecho en una temporada coincidiendo con esta 73ª temporada. Pero quedaban esas 3 en el aire y bueno, parece ser que por lo que he podido resumir de las disposiciones que se acaban de dar a conocer a las 6 de la tarde, pues se prorroga la situación de Oviedo, lo cual conlleva la noticia de que nosotros podemos seguir con el Campo Amor abierto, podemos seguir con las medidas que teníamos, era el 43% del aforo, es decir, una capacidad, para que lo conozcáis, de unas 600 personas, y vamos a poder seguir hasta el sábado, hacer la función de mañana, día 3, la del día 5, viernes de ópera, con el reparto joven, y el sábado, día 6, con lo cual animaros antes de nada, si no habéis podido ver Pescadores de Perlas, pues acercaros al Campo Amor, porque realmente la cultura es una de las cosas, en términos generales y en concreto la música, la lírica en nuestro caso, que supone también una especie de medicina, ¿no? Para el espíritu y para llevar estos tiempos tan complicados. Y bueno, teniendo en cuenta que se han hecho también las cosas en el Teatro Campo Amor y que la zarzuela, ahora que va a tomar el relevo, las va a seguir haciendo igual de bien en el Teatro Municipal, pues os animo a todos a que os acerquéis, porque el teatro es un espacio seguro en el que no hemos tenido ningún problema esta temporada y ya llevamos desde septiembre con las puertas abiertas y con el telón alzado, salvando un poquito
un mes aproximado que tuvimos entre el 3 de noviembre y el 10 de diciembre y que nos hizo parar un poquito la actividad, retomando luego los ensayos a puerta cerrada. Pero os invito a todos a que vengáis y aprovechéis estas 3 últimas funciones para, bueno, pues para ayudaros a llevar estos tiempos tan complejos que tenemos, ¿no? Como decía, ha sido una buena noticia que me ha tenido un poco ocupado este último momento y que me ha hecho llegar, bueno, pues un poco justo, ¿no? Eh, por centrarnos un poco en la charla de hoy, vamos a hacer un poco lo que habíamos hecho durante las anteriores de esta. Con un tiempo que tengo como de 20 minutos, pues bueno, es como tratar de recitar el Antiguo y el Nuevo Testamento de carrerilla en 20 minutos. O sea que es una tarea muy, muy complicada. Pero bueno, sí que cada vez me voy acercando más a lo que pretendo, que es mostraros lo que es la ópera por dentro, ¿no? Y no tanto hacer un repaso con rigor musicológico, historicista, de lo que realmente fue aconteciendo en cada momento de la historia, ¿no? Luego, en una segunda parte sí que me gustaría comentaros un poquito de qué va nuestro último título de este año, Le Pêcheur de Perles, que es Los Pescadores de Perlas, ¿vale? Y el último título con el que estamos ahora mismo en cartel, en el Campo Amor. Y bueno, pues en último momento hacer un poco un repaso de lo que es la Fundación Ópera de Oviedo, de lo que ha sido aquí históricamente para la ciudad de Oviedo y de lo que es para como representante de la cultura asturiana, de toda Asturias obviamente, ¿no? Y de parte de nuestro país, parte de la historia lírica española, siendo una de las temporadas de más solera, en concreto la segunda de Antigüedad de España, ¿no? Por comenzar un poco a descubrir a algunos de vosotros que conocéis ya el género o a los que no lo conocéis, bueno, pues la ópera, así a grosso modo, es la unión un poco de la palabra, del texto escrito y de la música, tanto a través del canto de los cantantes como a través de la música de la orquesta, ¿no? Existe una evolución, obviamente, como todo. Hay, por no remontarnos a la noche de los tiempos, bueno, pues el canto podemos imaginar que ha sido siempre algo que ha acompañado al ser humano, ¿no? Sobre todo al principio en rituales, nos lo imaginamos en rituales y luego ya pensando en una civilización como la nuestra occidental, pues bueno, nos lo transmite la historia a través del teatro griego, del teatro clásico, digamos, en Roma también, donde el coro ya tiene una parte muy importante y donde, bueno, pues la música, aunque de forma rudimentaria, empieza a acompañar al canto, que igual no era continuamente, digamos, emitido de una manera acorde con la música, sino que se alternaría, bueno, pues partes habladas o recitadas, que podemos decir, con momentos musicales más puros y más, digamos, delimitados, ¿no? El comienzo de lo que hoy conocemos como ópera en Occidente y que tiene también otras variantes musicales en otras culturas, como puede ser la asiática, la ópera china, es otro modo, digamos, musical en el que no queremos entrar aquí, pero bueno, tiene un poco un origen en todas las cortes y todas las casas de familias influyentes y poderosas en Italia, ¿no? Sobre todo prácticamente a caballo entre el siglo XV, el XVI y sobre todo ya con un camino mucho más sólido hacia lo que conocemos hoy día durante el siglo XVI, ¿no? En todas esas cortes, en toda esa fragmentación que sufría Italia en ese momento, todos esos estados, pequeños estados, lo mismo que en Alemania, pero en Italia, pues bueno, todas esas familias que conocemos como mecenas empiezan a cultivar un poco el amor por la música y en esas casas grandes que tenían en esos palacios, en esos jardines, pues empiezan a compartir la ópera con esos inicios de la ópera con sus amigos, con sus invitados, etcétera, ¿no? Como manera de corresponder y como manera de festejar muchos momentos, bueno, pues tomas de posesión, encargos, nupcias, etcétera, ¿no? Ahí es donde nace un poco el germen en esa Italia, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, pues comienza a ramificarse, comienza a viajar por todo el continente, mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Porque hoy creemos que
que este mundo globalizado, este mundo de aviones y de trenes de alta velocidad nos deja conectados a los europeos relativamente desde hace poco tiempo, pero no, ya en esa época, bueno, pues realmente la gente viajaba y las influencias pues eran tan presentes como ahora, conservando tal vez pues mayor autenticidad durante más tiempo, ¿no? Las distintas escuelas que se van formando pues en Alemania, en Rusia, en Francia, etcétera, en España también. Y bueno, va dando un poco paso también a algo que poco a poco empieza a ocurrir, es la construcción de los primeros teatros, y el género, bueno, pues empieza a saltar un poco de las casas de los poderosos, de las casas de las personas con mucho dinero, y empieza a ser un poco también, bueno, de participación del pueblo. Hay distintos tipos de teatros, unos más populares, otros también, bueno, con carácter regio, con carácter dignatario, digamos, también de todo tipo de arzobispos, príncipes electores, etcétera, a lo largo de Europa, y va poco a poco, digamos, el género popularizándose, hasta que luego ya van llegando autores que realmente están pensando en el gran público, desde todos los puntos de vista, igual también desde el mercantil, a partir de Händel, cuando los compositores ya comienzan a ser auténticas multinacionales prácticamente, y comienza a verse todo el mundo operístico como una especie de industria, que es como llega a nuestros días, ¿no? Con distintos enfoques también en el mundo. Hoy día pues hay modelos distintos de gestión del hecho operístico también, como puede ser más el mundo anglosajón o puede ser el mundo más continental europeo, ¿no? Donde la presencia de las administraciones públicas pues tiene mucha importancia en la gestión de la cultura, por contraste con este modelo un poco anglosajón que depende más de la iniciativa privada, ¿no? Si bien es cierto que nosotros desde nuestra fundación y observando un poco la historia del género, entendemos hoy incluso que lo ideal es ese apoyo público, digamos, a través de cualquier administración, combinado, bien combinado, porque bueno, realmente son muchas las personas que entran a formar parte de, de este circo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la ópera siempre se dice que es un poco el arte total. ¿Y por qué se suele decir que es el arte total con la evolución? Pues se puede decir que es el arte total porque tiene un poco de casi todos los artes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las disciplinas artísticas. Tenemos la música, que a medida que va pasando y va avanzando la historia, pues cada vez se va complicando más, tanto como en su escritura como en la complejidad de las formaciones orquestales. La música también a través del canto. El canto en sí ya es de por sí un instrumento, digamos, complejo, y es un poco lo que da magia a este mundo, ¿no? Eh, Siempre es, digamos, atractivo para los oídos humanos escuchar cantar a una persona, y desde los tiempos esto también ha sufrido muchos cambios. Por comentar, como siempre, sale a colación un poco el tema de los castrados, ¿no? Existieron épocas en la historia del canto donde bueno, se castraba a niños, ya que en un principio en la liturgia católica no se dejaba, no se permitía cantar a las mujeres, y para conseguir esas notas tan agudas pues se utilizaba este procedimiento, ¿no? Con muchos niños, sobre todo en escolanías, en hospicios, etcétera, y bueno, con esto se conseguía pues un tipo de voz muy especial que hoy, bueno, pues ya no se da, obviamente, pero en la historia del género, bueno, pues se conseguía en el mundo del canto, bueno, pues a través de esta castración, se conseguían hombres con una caja torácica muy grande, unos pulmones muy grandes, y bueno, pues después de esta manipulación, digamos, médica, por decirlo de alguna manera, la glotis de los niños, las cuerdas de esos adultos que se convertían en cantantes y en figuras, bueno, pues prácticamente quedaban con la misma longitud que las de los niños, con lo cual lo que se conseguía era tener mucho fuelle
y pasaba por unas cuerdas muy pequeñas, con lo cual se conseguían unas notas agudísimas, ¿no? Con un sostén de aire que permitía hacer unas frases, unas líneas de canto muy largas, ¿no? No sé si os sonará la película Farinelli. Es una de las más famosas, ¿no? Basada en la vida de Karobrovsky, uno de los más famosos castrados de la historia, que incluso vivió en España, en la corte de los primeros Borbones, dando, digamos, alegría y calmando, digamos, las horas de muchísimos personajes en la corte española, ¿no? Tenemos que decir un poco también que dentro de ese arte total existen otras disciplinas. Por ejemplo, el ballet, la danza, también ha existido esa participación de la danza en la ópera, en la historia de la ópera, y sobre todo en esas ramas que se van haciendo de ese árbol que nace en esa Italia. Eh, una ópera, una escuela operística donde va a tener mucha importancia el ballet va a ser la escuela francesa, ¿no? Existiendo prácticamente unos números musicales, unas partes pensadas específicamente para que se bailase a lo largo del desarrollo de una ópera, ¿no? Y también en la escuela rusa ha sido muy importante también la presencia de la danza. Además, no nos podemos olvidar que el canto es bueno, pues la transmisión a través de la palabra de algo, ¿no? De una historia, de algo que viene. ¿De dónde viene? Bueno, pues realmente aquí detrás tenemos grandes obras literarias, grandes obras de teatro, que a través de un libretista, pues bueno, que trabaja codo a codo con el compositor, es lo que conforma el texto que luego bueno, pues los cantantes nos van a transmitir en una ópera, con lo cual ya vamos teniendo música con los instrumentos, vamos teniendo la música y el canto con los cantantes, tenemos esa parte de danza y tenemos también esta parte de la importancia que tiene la literatura en nuestro mundo. Además tenemos otras disciplinas también, porque desde el comienzo todo se va volviendo más complejo y todas las escenografías que acompañan a las puestas en escena se van volviendo cada vez más complejas. Hoy día no solamente son, digamos, requeridos bueno, pues artistas plásticos que pintan telones o pintan decorados, sino que también la arquitectura. La arquitectura es muy demandada en el mundo de la ópera, ya que los diseños muchas veces de las escenografías las realizan bueno, pues arquitectos y gente realmente con una formación que trasciende todavía más allá, y con todos estos montajes, digamos, modernos, contemporáneos que estamos viendo, entran también los ingenieros, ¿no? Nosotros tuvimos en diciembre un programa, al final accidentalmente porque tuvimos que tener encima de las tablas del Campo Amor de la mano, ¿no? Como se veía por ahí en algún cartel, el Fidelio y Madame Butterfly, Fidelio de Beethoven y Madame Butterfly de Puccini, y la estructura original de Madame Butterfly, bueno, pues tiene un giratorio con varios motores, y lo cual supone un trabajo de ingeniería también a la hora de diseñar todos esos elementos escenográficos. Hoy día, además, en muchísimos montajes operísticos, en muchísimas producciones operísticas, se está echando mano también cada vez más de la realidad virtual, del vídeo, etcétera, de todas estas nuevas tecnologías que muchas veces de por sí ya conllevan, digamos, un plus para una producción, y en otras ocasiones lo que ayudan muchas veces es a complementar lo que muchos teatros si aparece un río, por ejemplo, en una producción, o tiene que aparecer un río, sin ir más lejos en la Aida de Verdi, pues tradicionalmente, pues bueno, solía pintarse por maestros, pero hoy día ese efecto del agua muchas veces se consigue con un vídeo, con proyecciones sobre telones, etcétera. Con lo cual, es muy importante que veáis que la ópera, al momento que se va desarrollando en la historia, van apareciendo cada vez
más personas que trabajan en ella, va convirtiéndose realmente en una industria, en una fábrica, hasta el punto de que, bueno, podemos hablar tranquilamente de que en un teatro medio, bueno, pues pueden llegar a trabajar en una producción de ópera unas 200 personas de media, si contamos, pues bueno, a todos los que intervienen en la parte, digamos, puramente artística, y en todas esas personas que están, pues, vestidas de negro generalmente en la parte de atrás, además de todos los que han diseñado todos estos elementos, ¿no? Eh, por hablaros un poco también de la ópera en un sentido que a mí siempre me gusta influir, es en el hecho de que tiene una parte de disfrute puramente, de disfrute, de goce de los sentidos, de lo bonito que es, digamos, bueno, pues escuchar unas melodías bonitas, de lo maravilloso que es escuchar unas voces que realmente te transportan, te elevan muchas veces a un mundo maravilloso, pero además de todo eso y de la combinación, si tenemos danza o si tenemos algún grupo de figuración que pueda hacer una pantomima, etcétera, y de todos estos elementos escénicos que son también para deleite, obviamente, de los sentidos, pero me gusta siempre hacer un poco la reflexión de que generalmente y prácticamente en todos los títulos siempre hay una gota de talento que se dedica, una gran gota de talento que se dedica a una reflexión. Es decir, eh, eh, no hay un vacío, es decir, no es algo que simplemente se queda ahí. Es cierto que hay épocas de la ópera donde el adorno, igual que en arte el barroco, es decir, la floritura por la floritura, conlleva ya en sí una especie de moda. El canto barroco, con todas esas agilidades y coloraturas que muchas veces se pueden ver claramente en las óperas, por ejemplo, de Händel, pues es un momento histórico que prácticamente se pasa la página con un compositor alemán, Gluck, y para ir caminando hacia un teatro más realista, hacia un teatro donde, aunque el tema que se transmite sea mitológico, que puede venir de la mitología clásica grecolatina, pero que nos haga pensar en qué hay ahí detrás. Es una reflexión en muchas ocasiones sobre situaciones que son inherentes a la raza humana y que nos llevan acompañando, bueno, pues prácticamente desde que despertamos, ¿no? Como raza. Amor, odio, celos, pasión, amor por el poder, intrigas políticas, etcétera. Yo creo que son un poco todos estos motivos los que la mayoría de los títulos, de los grandes títulos de ópera, se llegan a poner encima de las tablas y son los que a mí me gusta decir que nos invitan a reflexionar de una u otra manera. Luego es cierto también que todo esto se entremezcla en estos tiempos modernos con todo esto que se llama puestas en escena, ¿no? Y que entran a formar parte también de un elemento más de debate. Si bien es cierto que muchas veces nos despistan un poco realmente de lo que es la música y de lo que realmente quiere transmitir ese compositor y ese libretista a través de esa obra que da pie para esa ópera, nos despistan un poco, ¿no? Con lo cual, el tema de las puestas en escena es un tema muy debatido en estos últimos tiempos. Es cierto que hay muchísimos directores de escena que se han acercado al mundo de la ópera, han visto como una especie de filón y que han un poco, digamos, transgredido en muchas ocasiones normas de la ópera, digamos, códigos que no se debían haber transigido, ¿no? Traspasado, mejor dicho, como puede ser, bueno, pues el no respetar exactamente el canto, colocando muchas veces a los cantantes, bueno, pues en situaciones inverosímiles que les imposibilitan emitir bien el canto en posiciones muy alejadas o tumbados o de maneras rocambolescas, que muchas veces han llegado incluso a proponer cortes, digamos, no aceptados por la composición y que prácticamente hacen que pierda el sentido la trama en muchas ocasiones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por esto digo que muchas veces esas puestas en escena, aunque hace falta esa savia nueva para que a veces títulos con 300 años de vida o más, como podía ser el Rinaldo de la temporada pasada, cobren un poco de sentido y se puedan trasladar al público, digamos, con nuevos lenguajes,
pero entiendo que hay límites que no se deben de pasar, como estos que estábamos compartiendo ahora mismo, que es un poco el respeto a la música, el libreto y el no, digamos, descontextualizar, digamos, la idea o el mensaje que primigeniamente trató de comunicar el compositor con su libretista a través o a raíz, digamos, de una obra, ¿no? Generalmente una obra literaria. Bueno, esto es un poco a grosso modo el concepto con el que trabajamos nosotros ahora mismo aquí en la temporada de ópera de Oviedo, que promueve la Fundación Ópera de Oviedo y en el que creemos realmente, ¿no? Tenemos un teatro maravilloso desde el punto de vista, digamos, como icono de nuestra ciudad, como icono de nuestra región, el Campo Amor, con una historia fabulosa, pero bueno, que es un teatro que va cumpliendo sus años también, como las personas, y bueno, pues de vez en cuando pues hace falta una revisión, hace falta algún achaque y sobre todo que es algo que está ahí, que tiene unas limitaciones de maquinaria. Con lo cual es cierto que cuando muchas veces estamos viendo producciones, salimos fuera o difícil muchas veces tratar de soñar con la visita a determinadas producciones porque las limitaciones de nuestro campo amor son muy grandes, ¿no? En el otro punto de la balanza o en el otro platillo de la balanza decir que hay pocos teatros en nuestro país que tengan una acústica bueno, como este teatro nuestro, ¿no? Realmente es un teatro clásico a la italiana, de herradura, y hace bueno, que la voz no tenga que sufrir un esfuerzo, digamos, muy grande para llegar prácticamente a todos los puntos del teatro y para vencer un poco esa lucha que siempre existe entre el sonido que sale de abajo del foso de la orquesta y bueno, pues la emisión, la proyección de la voz que tienen que producir los cantantes para pasar ese muro de sonido y llegar a nosotros. Eh, Realmente ha habido estos últimos años en España muchísimos auditorios y muchísimos teatros que se han creado, otros que se han reparado, con muchas más localidades y con muchas más posibilidades técnicas que el nuestro, pero bueno, yo os digo que también igual, tal vez por mi pasado de cantante, pero no cambio el campo amor, ¿no? Simplemente, pues bueno, tenemos que estar un poquito pendientes de él y un poquito, bueno, pues en constante comunicación y colaboración con el ayuntamiento, bueno, pues diciendo las cosas que vamos detectando y que son compartidas también por la temporada de zarzuela para que, bueno, de vez en cuando, pues, bueno, pues se le eche un cable y le demos un lavado de cara, ¿no? Pero de cara a plantearnos muchas veces producciones complejas es muy difícil porque, bueno, tenemos lo que tenemos, pero bueno, ahí estamos y muy contentos, ya os digo, porque creo que estamos ganando en el aspecto de poder disfrutar del sonido, que es una de las cosas más importantes que podemos tener a la hora de escuchar a la voz humana, a la hora de disfrutar de la lírica, ¿no? Eh, bueno, pasando un poco al segundo apartado, la ópera que tenemos ahora mismo en cartel, El pescador de perlas, bueno, pues por deciros un poquito, uh, es, bueno, claro, representante de la ópera francesa de mediados del siglo XIX y es una de las óperas, digamos, más conocidas de Georges Bizet, ¿no? Bizet, que es muy conocido por una ópera con temática española, Carmen, y que hace poco también, que estuvo en nuestro teatro, hacía muchísimos años que no podíamos disfrutar de Carmen y fue todo un éxito. Y también es cierto que hace muchísimos años que no disfrutábamos del Pescador de Perlas, ya que bueno, pues va a hacer la friolera ahora en septiembre 40 años, ¿no? Desde 1981 que no teníamos este título encima de las tablas del Campo Amor, lo cual pues bueno, es bastante tiempo, ¿no? Eh, Recién llegado yo aquí a Oviedo y en una de las primeras asambleas que teníamos con los abonados de la fundación, había más de una voz que solicitaba más repertorio francés y es cierto que históricamente ha tenido presencia aquí en nuestra ciudad, en nuestra temporada,
pero también es cierto que ha estado siempre un poco, bueno, pues digamos de alguna manera casado con personas específicas, con intérpretes específicos. Y en concreto, en este caso, el pescador de perlas, bueno, pues las 5 anteriores ocasiones que se había hecho en nuestra ciudad, 1958, 60, 64, 69 y 81, en todas las ocasiones el protagonista, el tenor protagonista Nadir, había sido encarnado por nuestro queridísimo Alfredo Kraus, ¿no? Que ha sido, bueno, pues un referente de muchísimos roles en su trayectoria, no tantos, no tantos, porque yo creo que el maestro Kraus siempre fue muy cuidadoso con esto. Yo creo que parte de su longevidad vocal hasta muy al final de su vida fue gracias a lo cuidadoso que siempre, lo metódico que siempre fue con su instrumento y con el canto. Y entre todas las decisiones que el maestro Kraus tomó, bueno, pues fue moverse alrededor de unos cuantos papeles, yo creo que no serían más de 20 en su carrera, no serían más de 20 y uno de ellos era este. Y como, bueno, pues os acabo de comentar, en Oviedo el maestro Kraus lo hizo durante 5 temporadas distintas el mismo título, es decir, ha habido aquí una tradición de pescador de perlas prácticamente dependiendo de seguramente la disponibilidad del maestro Kraus, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que ya era hora un poco también de volver a disfrutar de estas melodías tan fantásticas que nos propone Bizet. En este caso, y luego comentaremos un poco cuál es el equipo de cantantes que nos acompaña, pero en este caso del papel protagónico, por un alumno aventajado, diría yo, uno de los tenores españoles más importantes de la historia también, como es Celso Albelo, nuestro querido Celso, y que fue maestro fue alumno del maestro Kraus y que realmente a los que hemos escuchado, bueno, pues gente ya de mi generación en grabaciones, el Nadir del maestro Kraus, notamos ahí que realmente, bueno, existe una influencia de estudio directa, que él tuvo la suerte de estudiar con Alfredo, y por otro lado pues también, pues por qué no decirlo, de su propia cosecha, ya que él acaba haciendo su propio nadir, también su propio papel, ¿no? Eh, Bizet, y en esta época, a mediados del siglo XIX, Francia sufre mucha influencia un poco por el devenir colonial de la política de la mayoría de las potencias europeas, sufre la influencia de lo exótico, ¿no? Bueno, pues Francia va que, como decía, a pesar de no tener internet, acababa llegando a la metrópoli, pues causó una gran influencia en una serie de compositores, Bizet es uno de ellos, y hablando también de la propia temática de Carmen, no deja de ser un argumento, bueno, pues un tanto exótico, aunque solo hubiese que pasar los Pirineos, pero no dejaba de ser algo exótico para esa Francia que siempre nos ha mirado un poco casi, como se suele decir vulgarmente, como el comienzo de África, ¿no? Pero en este caso la temática le lleva a esta zona, ¿no? de Indonesia, donde realmente despierta su curiosidad ese tipo de vida de los pescadores de ostras que buscan perlas, y bueno, pues trata de enlazarlo con una serie de circunstancias que hacen un poco para muchas personas un tanto banal el libreto, pero que en el fondo, como comentábamos antes, bueno, pues no deja de tener esas pulsiones, ¿no? Como diría Freud, que siempre acompañan al ser humano, ese sentido del deber hacia unas normas religiosas, ese amor que transgrede cualquier tipo de normativa, ese sentido de la amistad, entre este caso Zurga y Nadir, etcétera, ¿no? Yo creo que la influencia exótica en todos estos compositores europeos en general, pero en concreto en toda esa onda de compositores, no solo franceses, sino digamos de toda Europa que se apiñan alrededor de ese París floreciente de mediados del siglo XIX, hace que esta sea una de las primeras, de los primeros títulos de Bizet, y
bueno, pues va a hacer una de sus óperas más señeras, ¿no? Y como decía, de las más preciosas, porque contiene melodías fantásticas, ¿no? Los ejemplos más claros pues, y más conocidos es el aria de Nadir, o está también el dúo de Nadir y del barítono, que os invito a escuchar si tenéis luego un momento en YouTube, porque hay muchísimas decenas de grabaciones históricas y que os pueden hacer disfrutar también, pues bueno, toda la plegaria de Leila, o el dúo también de Leila, tanto con el tenor como con el barítono. Tiene páginas musicales preciosas, tiene una importancia muy importante del coro y una música celestial, con una intervención, por ejemplo, fantástica del arpa, que, bueno, en este caso a través de la OFIL y dirigida por el maestro Pérez Sierra, pues bueno, nos están deleitando todos estos días en el Teatro Campoamor. Eh, Pescador de Perlas, desde el punto de vista ya puramente del equipo artístico, bueno, pues es una ópera relativamente extraña porque tiene 4 solistas nada más, ¿no? Tenemos un tenor, Nadir, tenemos una soprano, Leila, tenemos un barítono, Zurga, y tenemos un bajo, Nurabat, ¿no? Que es un poco, digamos, el sacerdote, ¿no? La persona que vela un poco porque esa comunidad de pescadores, esas comunidades de pescadores que se dedicaban a pescar ostras, pues bueno, tenga los buenos auspicios, o vigila porque hay alguien que tenga esos buenos auspicios para que todo les sea favorable, ¿no? Eh, digamos como os había dicho, en el papel de tenor, Celso Albelo es una de las páginas más bonitas y de las áreas más preciosas que se pueden escuchar. Claro ejemplo de nuestra escuela española de canto de estos últimos años, que es una cosa muy importante, pequeño paréntesis, que siempre se ha cuidado aquí en nuestra casa, en nuestra temporada, y en la época justo también de mi antecesor, Javier Menéndez, con más motivo, el contar con voces españolas. Tenemos una generación muy buena de cantantes que ya lo han demostrado y que están haciendo una carrera increíble. Y por otro lado también tenemos a una incipiente hornada de jóvenes que también, bueno, pues están comenzando a subirse a los escenarios y a dejar boquiabierto a medio mundo, ¿no? Muchísima gente que estos próximos años también nos visitará, pero Celso sin duda es parte de una generación que ya lleva prácticamente 25 años de carrera en los mejores teatros del mundo y con las mejores críticas del mundo, ¿no? Con lo cual es un lujo. El año pasado Celso nos acompañó en Lucia de la Mermur, un título de Donizetti que él también conoce, como también cantó el maestro Kraus. Este año está con nosotros, y la temporada que viene, que bosquejábamos un poco el otro día en el Campo Amor, pues también estará con nosotros con otro título donizettiano, que es Lucrezia Borgia, ¿no? Pues deciros que en el papel de Leila tenemos a Katerina Bakanova, ¿eh? Y que nos acompañará, digamos, durante las funciones que nos queda, una de las sopranos rusas más prometedoras, y que realmente, bueno, pues está siendo también una maravilla contar con ella por primera vez en nuestra temporada en el papel de Leila. Borja Quiza es uno de los más, digamos, prometedores barítonos españoles de su generación, y está haciendo también un Zurga que, bueno, que está marcando, yo creo que un hito, un paso también en su carrera hacia una consolidación en un tipo de repertorio que digamos, le puede venir muy bien en este futuro. Todos ellos acompañados por Felipe Bou, uno de los bajos españoles de más trayectoria y toda una seguridad encima de las tablas. Todos ellos acompañados por José Miguel Pérez Sierra, nuestro querido maestro madrileño, que también está dando poco a poco pasos, afianzándose en el panorama internacional como un maestro de referencia, ¿no? Y también es un lujo haber contado con un maestro de escena, en este caso un director de escena, como ha sido Yoshi Oida, un japonés que nos dejó a todos boquiabiertos. Estuvo en la primera fase de los ensayos, luego por compromisos laborales tuvo que irse, y una persona de 88 años, son los mismos que tiene mi madre, y que nos dejó boquiabiertos a todos con su agilidad, con su bonomía
transmitiendo en todo momento tranquilidad, las cosas muy claras y el trabajo muy bien hecho. Ha sido un lujo contar con Josi para nosotros, ¿no? Con lo cual, todos estos solistas acompañados por una escenografía que, que a mí me gustaría decir minimalista, pero que ha hecho Bizet, ¿eh? No nos despista, no nos distrae, yo creo que marca perfectamente la acción y es lo justo para poder disfrutar, en este caso, de la historia que se cuenta y, bueno, pues un poco del disfrute de lo que es en sí la página musical y lo que nos propone Bizet encima del escenario, ¿no? Creo que ha sido una suerte poder contar con Josi, con su equipo y bueno, yo creo que les invito en los días que queda, repito, este miércoles día 3, el próximo viernes 5 con el reparto joven y el día 6 sábado nuestra última función de pescadores, con lo cual daremos por finalizada esta temporada. Por último, un poco, siempre me gusta hacer referencia a lo que es la ópera, la Fundación Ópera de Oviedo, a lo que supone para nuestra ciudad, para Asturias y para la lírica española, ¿no? Una temporada que arranca en 1948, esta ha sido la 73ª edición, lo cual dice mucho. Detrás del Liceo de Barcelona es la segunda temporada de antigüedad de España. Y detrás hay un amor a la lírica de una ciudad, hay un amor a la lírica de toda una región que ha ido poco a poco desligándose de la mano del Ayuntamiento de Oviedo, que fue su auténtico factotum prácticamente desde 1948 hasta mediados de los años 70 del siglo pasado. No digo siglo pasado y me estoy refiriendo a 1976, ¿eh? No estoy hablando de... Pero bueno, sí que el Ayuntamiento de Oviedo ha sido un factotum de nuestra temporada y hoy día lo sigue siendo también. Lo sigue siendo por aportación, porque es la mayor de las tres administraciones que nos apoyan, junto al INAEM y junto al Principado de Asturias. Es la mayor aportación económica, es la aportación también de la orquesta, la Oviedo Filarmonía, que este año, bueno, pues ha sido muy importante en la historia de esta temporada y ahora os explico por qué. Y la otra orquesta que nos acompaña es la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que digamos colabora con nosotros gracias a la administración regional, en este caso autonómica, y que también nos ayuda y nos apoya. Pero bueno, os quería decir que este año sí que ha sido un poco especial la aportación de la OFIL, de la Orquesta Ovetense, porque bueno, pues ese pequeño agujero que nos vimos obligados a tener que hacer por culpa de todas las medidas de COVID del 3 de noviembre al 10 de diciembre, nos hizo que antes de desechar la Madame Butterfly tuviésemos que, bueno, pues unir en el tiempo de una manera un tanto milagrosa todas las funciones de Madame Butterfly con el Fidelio de Beethoven y pudimos hacer ese milagro de hacer 11 funciones en 12 días, cosa que hacen muy pocos teatros, con muchísimos más medios que el nuestro, con muchísimos menos eh, personal en este caso que tenemos nosotros, pero que se hizo gracias a muchísima ilusión y entre otras cosas gracias a la OFIL y como no también gracias a la buena disposición de nuestro coro, ¿no? Del coro de la Fundación Ópera de Oviedo. Eh, Dicho lo cual, pues bueno, la fundación sigue avanzando. Es cierto que este año ha sido muy difícil para nosotros y el agujero económico que nos crea esta situación de haber sido tozudos para seguir ofreciendo ópera, música, cultura a la sociedad, pero que obviamente con un aforo del 43%, prácticamente con 600 personas, y más aún en este último título donde no hemos podido recibir a todos nuestros abonados de fuera de Oviedo a causa del cierre perimetral, pues bueno, nos ha abocado un poco a tener una situación compleja que confiamos, bueno, pues estas próximas temporadas y con todas las ayudas que puedan venir de todo tipo, tratar de sortear para que, bueno, pues la Ópera de Oviedo siga siendo una referencia a nivel nacional, ¿no?
Eh, Como os decía, quería un poco ya, por cerrar la charla con todos vosotros, hacer un agradecimiento a todas las administraciones que nos han apoyado, INAEM, Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, y la de Educación, que también la hemos sentido muy cercana a nosotros, eh, a través del Ayuntamiento de Oviedo, que como os decía, pues bueno, también con la cesión del Teatro Campo Amor, pues es el auténtico factotum, sigue siendo de la temporada. Y bueno, pues a todos nuestros mecenas, patronos, colaboradores, abonados y público general que nos ha ayudado durante esta temporada. Y de una manera, bueno, también muy especial y emotiva, a la Dirección General de Salud del Principado de Asturias, que comanda Rafa Cofiño, porque, bueno, desde el principio creo que nos recibieron con muchísimo tacto, iba a decir, o paciencia, o no lo sé, porque hemos sido muy pesados, lo sé, pero bueno, nos han ayudado mucho, sé que están trabajando mucho por el bien de nuestra comunidad, y sé que todas las decisiones que toman las toman porque creen que son las mejores para nosotros. Y bueno, querría reconocer un poco todo lo que nos han ayudado, con días de disgusto, con días de alegría, pero siempre con mucha honestidad con nosotros. Y creo que ellos, bueno, pues junto al alcalde también, han hecho Corazón de la Cultura, debía seguir latiendo, y nos dieron la oportunidad, en primer lugar, para demostrarles lo que podíamos hacer, y nos permitieron despedirme de todos vosotros. Espero y deseo que estéis bien, y que, bueno, pues que salgamos de esto todos juntos, unidos, más reforzados, y que el año que viene ojalá que nos volvamos a ver con una temporada que creo que se presenta muy apetecible, con Nabucco, con Flauta Mágica, con Bohème, Lucrecia Borgia y Adriana Lecouvré. Creo que son títulos que van a hacer que volvamos a creer en que podemos volver a esa normalidad que tanto ansiamos, y que por lo menos en el teatro vamos a poder disfrutar de estar juntos, ¿no? Nada más, un abrazo os mando a todos, y ha sido un placer compartir estas tardes con todos vosotros. Gracias.